Buenos días, yo soy Piero Parra y esta es mi exposición final para el curso de análisis de canciones 1 y va a ser sobre el surco, un tema de Chabuca Granda. Y este análisis, esta exposición, va a comprender tanto las partes estructurales, de armonía, melodía, cuadros de instrumentación, el enfoque psicológico, de qué trata la canción, y cómo lleva la fusión, el tema. Entonces, he dejado acá el enlace de mi canción porque hay más de una versión disponible de este tema en internet. Y la que yo elegí para exponer es esta de aquí. Ya, hablando sobre la estructura de la canción, podemos, podemos apreciar cuando la escuchemos que primero consta de una sección A, que funciona como una introducción, la cual sería repitiendo como interludio a lo largo del tema. Y las secciones de A' vienen a ser utilizadas como estrofa, mientras que las secciones B llegan a ser algo muy parecido a un coro, como sería en la música popular eh, contemporánea. Eh, y el orden en que las vemos es así. La introducción, obviamente primero, A', la estrofa, B, el coro, la parte en que dice A, Malaya, etc. Eh, Luego otra vez se va a la estrofa, repite el coro y de aquí en adelante vuelve a hacer estrofas, no vuelve a los coros, sin embargo vuelve a usar las secciones A, que constan del bordón en tonalidad mayor, eh, pero sin letra, en forma de interludio para poder darle espacio entre estrofa y estrofa, lo cual también podemos apreciar en la armonía. Tanto las secciones A como A', es decir, estrofa, introducción o interludio, usan la armonía clásica del festejo, aunque en este caso es más parecido a un zapateo, que de todas formas son dos formas muy parecidas de utilizar los mismos fundamentos. Consiste en ir al primer grado de la escala mayor, hacer un cuarto grado y luego terminar en el quinto para resolver automáticamente al primero. Y esto es justamente lo que lleva el bordón de la guitarra, que parece estar más hecho como sobre un acorde de mi mayor, porque estamos en la tonalidad de mi mayor. Sin embargo, al usar el primero, tercero, cuarto y quinto grado de esta escala, da mucho el sentimiento y se presta para decir que la armonía en esas dos secciones es de 1, 4 y 5, 5, 5, 9, es decir, un acorde dominante más una tensión 9. Pues también aquí vienen aspectos de la armonía funcional. Aquí por aquí también el lado de la fusión, del que vamos a hablar más tarde. Pero por ahora decir que el guitarrista Álvaro Lagos hace un uso constante de tensiones mientras ejecuta el tema, lo cual hace un poco más sofisticado y permite también la modulación hacia una parte menor que vamos a ver ahora. Y está aquí. En la sección B podemos apreciar que ahora se fue a la relativa menor de mi mayor. Eh, y hace el mismo tipo, un tipo de cadencia muy parecida, que es el grado 6, 4 y el dominante del grado 6, porque está usando la escala menor melódica, bueno, menor armónica considerando que es un dominante. Sin embargo, en el bordón, cuando está a punto de terminar, hace un escalado en las últimas tres notas de la menor melódica, lo cual le permite también utilizar un 5 dominante que va a ir hacia el 6 menor. Eh, y, con otras variaciones, esto es casi todo lo que podemos decir de la armonía, salvo decir que cuando está a punto de cambiar de tónica, es decir, tanto de mi a, a do, en do sostenido menor, va a ejecutar justo antes de hacer el cambio la dominante de la tónica hacia la que va a ir.
es decir, en unos casos si mayor o en otros sol mayor. La melodía es bastante plana, podríamos decir. Sin embargo, no podemos criticar este aspecto porque considerando todos los elementos rítmicos que hay en la canción, eh, cada, cada instrumento de percusión, llámese eh, la clave, el cajón o la quijada de burro, están haciendo patrones muy distintos entre sí. Por lo cual, y encima en un género, en un tipo de compás, como lo es el 12 octavos que se usa para este género, puede ser un poco difícil llevar el tempo de la canción. A lo cual viene la letra, es decir, la melodía vocal de Chabuca Granda, haciendo uso de las típicas tres corcheas que tiene el 12 octavos. Esto ayuda, digamos, a llevar el tiempo. Es raro, también considerando que no hay una cajita como en muchos festejos, pues esto es una composición más simple, digamos, en cuanto a su ensamble, que es lo que vamos a ver en un momento. Pero nada más de la melodía decir que tiene una tiene este motivo bastante repetitivo, algo plano, repetimos para llevar el tiempo, eh, en la que hace muchas veces una sola nota y luego descarga de una forma ligeramente hacia otras dos notas. Podemos verlo ahí en la sección A', pasa bastante tiempo haciendo mi para irse hacia fa y sol, y luego en la sección B podemos ver que usa bastante do, repite 5 veces el do, bueno, perdón, 8 veces el do para recién liberar un poco de esa, para tomar, para liberar un poco ese tomo de vuelo, digamos, y variar esas notas un poco más altas o un poco más bajas, pero siempre es el mismo motivo de dejar una síncopa, es decir, la primera corchea con un silencio y luego hacer un ritmo bastante caído a tierra, con algunas excepciones en las que se alarga alguna nota y se hace una negra en lugar de una corchea, se aprovecha un poco el efecto de síncopa que tiene el 12 octavos, sin embargo, no mucho, para justamente no crear una sobrecarga junto con los otros elementos rítmicos de la canción. Elaboré solamente un cuadro de percusión porque al ser un ensamble bastante simplista, no, no da para variarlo mucho más. Lo que podemos decir es que la canción cuenta con una voz, guitarra que hace el bordón, tiene la función de armonía, mientras la voz obviamente es la melodía principal y digamos que también marca el tiempo, como lo hemos dicho antes. El cajón que hace toda la carga rítmica, es cierto que no puede llevar tanto el tiempo como si lo hace la voz, en otros casos lo haría una cajita. Eh, una clave que no es un instrumento tan tradicional de la música afroperuana, sino me parece que más es cubana. Sin embargo, se incorpora bien y cumple una buena función de reforzar los acentos que más tarde el cajón, puesto esto que la clave entra antes que el cajón en la canción durante los primeros cuatro compases para recién más tarde entrar el cajón, y entonces uno se da cuenta de que los acentos que hace el cajón vienen reforzados con los momentos, los pulsos en los que golpea la clave. Y una quijada de burro, que esta sí es tradicional, bastante tradicional de la música peruana, sin embargo no teniendo eh, su uso convencional hasta el final de la canción. Esto porque se limita a hacer un solo golpe cada inicio de dos compases, es decir, cada dos compases da el primer pulso y deja que se mantenga el sustain hasta que se agote el sonido, para ya recién al final de la canción empieza a ser el patrón rítmico que todos conocemos de la quijada de burro, que es el tacatá, ta, tacatá, ta, ta, ta. Sin embargo, antes de eso hace solamente un pulso cada dos compases. Mm, y bueno, de los registros de cada instrumento podemos decir que casi no hay agudos en esta canción. En la clave puse que hay agudo, aunque no se note, aunque tampoco se nota mucho. Se podría decir que
toda la canción lleva un registro entre, entre medios y graves, incluyendo incluso la voz de Chabuca Granda, porque ella digamos que tiene un tono de voz que es bastante grave para una mujer, lo cual contribuye también al sentimiento que ella siempre ha dado de elegancia, eh, delicadeza, digámoslo así. Eh, por lo cual no vendría mucho al caso usar un tono de voz aguda para Chabuca, a pesar de que algunas veces llega a un Mi 5, no se siente tanto, justamente por su tono de voz. En cuanto al enfoque psicológico, es creo que lo que más podemos decir de la canción. Este tema fue escrito casi al final del gobierno de Juan Velasco Alvarado, en, en su gobierno nacional, no, en su gobierno militar, abocado al socialismo. No es un secreto que Chabuca siempre ha tenido algún tipo de preferencia por las ideologías de izquierda. Eh, y siempre se ha entregado a las luchas sociales, como hemos visto justamente en el primer tema que dedicó al gobierno de Velasco Alvarado, que era Paso de Vencedores, en el que aplaudía y de forma abierta la entrada de este gobierno, pues creyendo, como mucha gente de la época, que iba a llegar a ser algo bueno para el país. Sin embargo, casi al final del gobierno de este personaje, se le invitó a ella a cantar en el Palacio de Gobierno, a lo cual ella, contra su costumbre, como ella misma lo cuenta en una entrevista, compuso el tema en 5 días, a lo cual quizás también podemos atribuir lo simplista de su ensamble, y el hecho de que sea un zapateo y no un festejo como tal. Eh, Perdón. Eh, Ella cuenta que compuso el tema en 5 días, y se nota que en esta ocasión, a diferencia de En Paso de Vencedores, usó un lenguaje poético mucho más críptico, digámoslo así. En Paso de Vencedores se puede llegar a entender que ella está alabando al gobierno que está a punto de llegar, al gobierno socialista que está a punto de llegar. Aquí, sin embargo, quizás para evitar cualquier tipo de problemas o malentendidos, decidió hacer un lenguaje un poco más críptico, más ocultista, eh, que no se dé a entender del todo. Sin embargo, podemos entender dentro de un surco abierto bigerminar, probablemente todo el problema que hubo con la reforma agraria en ese entonces, a lo que muchas haciendas, muchos cultivos fracasaron o tuvieron que ser devueltas a sus dueños originales, etcétera. Es una historia que todos sabemos. Eh, y he podido notar dos alegorías tanto al gobierno como al pueblo. Al gobierno podemos ver en el arroyo, un arroyo de oscuridad, es decir, un gobierno que no es transparente, que no da libertad a las personas, y un lucero de infinita soledad vendría a ser algo que normalmente debería ser un lucero y nada más, es decir, el pueblo. Eh, de infinita soledad viene como un adjetivo negativo, tanto como la oscuridad para el arroyo. Esto porque más tarde se puede ver que ella dice que al lucero, es decir, al pueblo, le gusta la claridad, y al agua del arroyo, perdón, al agua del arroyo le gusta la claridad, es decir, lo opuesto a la oscuridad, y al lucero le gusta la libertad, es decir, al pueblo. Esto puesto que, a pesar de ser un gobierno que venía a arreglar muchas controversias sociales en el momento, y en cierta forma lo hizo hasta cierto punto, hubieron muchas limitantes que se impusieron para las personas que vivían en Perú en aquellos años. Mm, Después podemos notar la impotencia de Chabuca cuando dice: en una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise llorar. Usa en cada verso, digamos, en cada verso, usa un concepto que viene del verso anterior para sumar y dar cuenta de la impotencia que siente frente a este gobierno que ella apoyó y que ahora se arrepiente de haber apoyado. Es decir, dentro de mi canto quise cantar, dentro de mi canto quise llorar,
Y dentro de mi canto quise gritar, es decir, está sumando la intensidad con las palabras, justamente utilizando conceptos de los versos anteriores, del verso directamente anterior, por cierto, pero tan solo canto para callar. Es decir, todo lo que ella siente dentro de sí misma no puede salir y únicamente puede cantar yendo al Palacio de Gobierno a componer un tema para un presidente que a ella ya no le agrada ni se siente representada por su ideología. Mm, Amalaya es una expresión que vamos a encontrar bastante, con una forma bastante recurrente dentro de la canción. Amalaya es, digamos, como una frase eufórica de frustración. Eh, Amalaya o a mala hora, se podría decir. O en qué momento. Es como una expresión que usaríamos en nuestro día común. Sin embargo, vuelvo a explicar la importancia que tiene en esta canción el tema críptico. Y Amalaya a la hora que fui a cantar describe esto. Amalaya a la hora en que fui a gritar, es decir, a protestar. Eh, y si llorando se grita para callar, también dice lo mismo que he explicado antes. Si lloras, es decir, si tienes sentimientos fuertes que te llevan a llorar y a gritar y al final te hacen callar, pues no puede ser esto un gobierno que sea tanto para la gente. Eh, Amalaya a la hora en que fui a cantar se repite, Amalaya a la hora que fui a gritar. Esto se refiere también a, a mala hora, en qué momento, en qué estaba pensando cuando escribí la primera canción. ¿Para qué hice eso? ¿No? Supongo que todos en algún momento hemos tenido algún sentimiento parecido. Eh, y la fusión. La fusión en este caso no viene tanto en tema de géneros, sino de conceptos. Hemos podido ver ya que aunque usa la armonía tradicional de un festejo, es decir, el 1-4-5, luego también usa una armonía que para ese entonces quizás no fuese tan común, utilizando como centro tonal la relativa menor, para luego regresar a la tónica mayor. Eh, También lo podemos notar en los tópicos que abordan la letra. Suelen ser mucho más alegres en un festejo. El festejo de por sí es un género alegre. Sin embargo, aquí no se percibe esa misma alegría de parte de Chabuca, eh, lo cual lo hace disruptivo, sobre todo contando con que hay estos vitoreos que tiene el festejo, que dicen qué bonito, toma, dale. Eh, a lo cual, si uno no escucha de forma atenta la letra, puede seguir pareciendo alegre, sin embargo, no lo es. Eh, el manejo de dinámicas también tiene que ver mucho eh, y, eh, sobre todo la modulación relativa que hace por partes. Yo creo que en un festejo, sobre todo en un zapateo, que suele ser una base para baile, nunca se llega a cambiar la progresión de acordes. Esto justamente porque tiene que ser una base para bailar, tiene que ser algo un poco plano. Sin embargo, cambiar de forma tan cortante la armonía que se usa llega a ser también disruptivo. Es en lo que esta canción se basa. El manejo de dinámicas y el gran contraste que hay entre secciones. A pesar de que no cambie de género, se puede notar la fusión por el hecho de que lleguen conceptos más elaborados de armonía, algo más complejos en cuanto a la letra, eh, y el hecho de que sea también psicológico digamos, de parte del ánimo que se le da a la canción. Vuelvo a repetir que el festejo tiene que ser, por lo general, un género alegre, y cuando uno escucha atentamente la canción se da cuenta de que alegre no es. Eh, y bueno, esta ha sido toda mi exposición. Doy gracias por lo que he aprendido en el curso. Espero que volvamos a encontrarnos en Análisis 2 y felices fiestas para todos.